Imagina por un momento que estás en una antigua biblioteca, el olor a pergamino viejo y tinta seca inunda el aire. Frente a ti, extendido sobre una mesa, reposa un mapa que no debería existir. Un mapa dibujado en el año 1513 por un almirante otomano llamado Piri Reis. Hasta ahí, nada extraordinario. Pero lo que este mapa muestra es lo que ha dejado desconcertados a historiadores, geógrafos y científicos durante décadas. Costas que, supuestamente, no se conocían en esa época, y detalles geográficos imposibles de haber visto. Entre ellos, el que más llama la atención, una representación sorprendentemente precisa de la costa de la Antártida, pero sin hielo. Sí, escuchaste bien. Una Antártida desnuda, tal y como sería si sus kilómetros de hielo desaparecieran, revelando la tierra que hay debajo. Algo que, según la ciencia moderna, solo podríamos conocer gracias a tecnología de radar o estudios geológicos, y que desde luego no existían en el siglo XVI. Pero aquí está la pregunta que lo cambia todo. ¿Cómo pudo Piri Reis dibujar algo que la humanidad no descubriría oficialmente hasta 1820, y con detalles que solo se han confirmado en el siglo XX? Esta es la historia de un mapa que no solo desafía la historia oficial, sino que abre la puerta a un misterio aún más profundo. ¿Y si parte de nuestro conocimiento del mundo se perdió hace miles de años, y este mapa es apenas una huella de lo que fuimos capaces de lograr? Piri Reis no era un cartógrafo cualquiera. Su verdadero nombre era Ahmed Muhyiddin Piri, y nació alrededor de 1465 en lo que hoy es Turquía. Creció en una época en la que el Imperio Otomano estaba en plena expansión, y el mar era tanto un camino comercial como un campo de batalla. Desde joven navegó junto a su tío, un célebre corsario otomano, y aprendió el arte de la navegación, la guerra marítima y, sobre todo, el trazado de cartas náuticas. En 1513, Piri Reis dibujó un mapa que, según él, compiló usando más de 20 fuentes distintas. Y aquí es donde empieza a ponerse extraño. Entre esas fuentes, mencionó mapas portugueses, cartas de Cristóbal Colón, y documentos que describió como muy antiguos y que, según sus propias palabras, procedían de la época de Alejandro Magno. Es decir, textos y mapas que, para cuando él los tuvo en sus manos, ya eran reliquias de un pasado remoto. En su propio diario, Piri Reis no parecía estar inventando nada. Más bien, hablaba como alguien que recopila piezas de un rompecabezas para formar una imagen más completa del mundo. Pero lo más inquietante es que entre esas piezas estaba información que ningún europeo, ni otomano, ni siquiera los chinos, con su avanzada cartografía, podían conocer en el siglo XVI. Entonces, ¿de dónde salía ese conocimiento? Era el eco de una civilización olvidada, de navegantes que exploraron el mundo miles de años antes que Colón, o simplemente un afortunado cúmulo de coincidencias y errores que hoy interpretamos como misterio. Cuando los investigadores modernos analizaron el mapa de Piri Reis, algo les dejó boquiabiertos. Mostraba la costa de Sudamérica con un detalle sorprendente, pero también algo más inquietante. En el extremo sur del mapa aparecía dibujada una masa de tierra que coincidía con la forma de la Antártida, sin hielo. Esto es un problema serio para la historia tal como la conocemos. La Antártida fue oficialmente descubierta en 1820, más de 300 años después de que Piri Reis terminara su mapa. Y bajo su espeso manto de hielo, que tiene kilómetros de grosor, no se conocía la forma exacta de la costa hasta que los estudios de sonar en el siglo XX revelaron su contorno. Entonces, ¿cómo demonios un cartógrafo del siglo XVI podía trazar esa costa como si la hubiera visto desde el aire, y sin hielo? Algunos investigadores creen que la única forma de obtener un mapa así sería con observaciones directas antes de que el continente quedara cubierto de hielo, lo que nos lleva a hace al menos 6000 años. Otros, más escépticos, opinan que no se trata de la Antártida, sino de una extensión deformada de Sudamérica por errores en la copia de fuentes antiguas. Pero lo cierto es que las coincidencias son incómodas. Las curvas, bahías y penínsulas encajan demasiado bien con la costa real como para descartarlo sin más. Y si fuera cierto, implicaría que en algún momento de la prehistoria existió una civilización capaz de recorrer y cartografiar el planeta mucho antes de que nosotros pensáramos que era posible. Piri Reis nunca afirmó haber descubierto nuevos continentes.
En sus notas explicó que su mapa fue elaborado a partir de al menos 20 fuentes distintas. Algunas eran mapas árabes, otras europeas, y, lo más intrigante, varios eran pergaminos mucho más antiguos que él describía como de la época de Alejandro Magno. ¿De dónde salieron esos pergaminos? Nadie lo sabe con certeza, pero aquí entra la parte más fascinante. Muchos creen que podrían ser restos de un saber heredado, transmitido de generación en generación, desde civilizaciones que existieron miles de años antes de los registros históricos conocidos. Algunos investigadores alternativos apuntan hacia la mítica Atlántida, esa isla continente descrita por Platón que habría poseído una tecnología y conocimientos geográficos muy superiores a los del resto del mundo. Si una civilización así realmente existió y dominó la navegación oceánica, sus mapas podrían haberse copiado y recopiado a lo largo de los siglos hasta llegar a manos de Piri Reis. Incluso hay quienes sugieren que los mapas originales podrían haber sido creados con métodos de observación imposibles para la época, como si hubieran sido trazados desde el cielo. Esto, por supuesto, alimenta teorías que van desde exploradores prehistóricos desconocidos hasta visitantes de otros mundos. Sea como sea, lo que el mapa de Piri Reis plantea es incómodo. O la historia oficial ignora capítulos enteros de nuestro pasado, o debemos aceptar que una asombrosa coincidencia unió fragmentos dispersos para formar una imagen sorprendentemente precisa del mundo. Durante siglos, el mapa de Piri Reis permaneció oculto del mundo. Después de su creación en 1513, terminó guardado en los archivos del Palacio de Topkapi, en Estambul, donde nadie fuera de la corte otomana tenía acceso. La historia oficial ni siquiera lo mencionaba, como si hubiera sido olvidado. No fue hasta 1929, más de 400 años después, que un grupo de historiadores turcos, revisando los documentos antiguos del palacio, se topó con él por casualidad. Imagínate ese momento. Desempolvar un pergamino, extenderlo con cuidado y descubrir un mapa del siglo XVI que mostraba costas y detalles geográficos que no deberían estar allí. Cuando la noticia llegó a Europa y América, la reacción fue inmediata. Geógrafos, cartógrafos e historiadores se lanzaron a estudiarlo, y cuanto más lo examinaban, más preguntas surgían. ¿Cómo podía mostrar la costa de la Antártida libre de hielo si los primeros mapas modernos de esa región se realizaron cientos de años después? ¿Cómo representaba con tanta exactitud América del Sur, cuando gran parte de su costa aún no había sido explorada en 1513? Algunos expertos intentaron explicar estas anomalías sugiriendo que Piri Reis simplemente adivinó o que copió errores de otros mapas. Pero el nivel de precisión en ciertos detalles, como la ubicación exacta de montañas y ríos, hacía que esa explicación sonara insuficiente. El hallazgo, sin embargo, quedó en un extraño limbo. Lo suficientemente famoso para fascinar a curiosos e investigadores alternativos, pero también rodeado de escepticismo académico que evitó que se convirtiera en un escándalo histórico. Tal vez nunca obtengamos todas las respuestas. Quizás este misterio sea como un espejo, uno que refleja más sobre nosotros mismos que sobre el objeto en cuestión. Porque, en el fondo, lo que nos atrae no es solo la historia o el enigma en sí, sino esa chispa que nos recuerda que aún queda mucho por descubrir. En un mundo donde la ciencia y la tecnología parecen darnos explicaciones para todo, este caso nos enseña que todavía hay rincones oscuros, fragmentos perdidos y secretos que resisten el paso del tiempo. Y quizá, solo quizá, es esa incertidumbre la que nos mantiene vivos, atentos, soñadores. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Tú qué crees? ¿Es esto una simple coincidencia, una obra humana incomprendida, o una prueba de que nuestro pasado es mucho más complejo de lo que imaginamos? Te invito a que compartas tu opinión en los comentarios. No hay respuestas correctas o incorrectas, solo la oportunidad de mirar juntos hacia ese horizonte de incógnitas que tanto nos fascina.